Sergio Sarmiento, escritor, periodista mexicano, muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, para mí es un placer. Gracias por venir a mi casa. Sergio, díganos, ¿este proceso electoral que estamos viviendo es el más importante en la historia de México? Yo creo que hemos tenido procesos muy importantes. El de 94 fue muy importante, el del 2000 fue muy importante. Pero creo que en este es que tenemos una gran diversificación en propuestas. Yo diría que hay dos propuestas de país completamente diferentes. Me parece que sí va a terminar siendo un proyecto muy importante, una elección muy importante. No sé si la más importante, porque hemos tenido elecciones muy complicadas, muy difíciles y muy importantes, pero ciertamente el 2018 es uno de los más relevantes. Este 2018, este proceso electoral, ¿lo ve usted complicado? Sí, lo veo muy complicado. Quizás lo que le está dando mayor claridad es que la ventaja de Andrés Manuel López Obrador y en general de Morena y su alianza se está volviendo cada vez más grande. Esto evitaría que hubiera conflictos postelectorales. También nos dice algo la experiencia, que es cuando gana el partido en el poder, entonces hay cuestionamientos y hay movimientos sociales de todo tipo, pero cuando gana un candidato de oposición, la situación cambia radicalmente. Esto ocurrió en el año 2000, por ejemplo, con el triunfo de Vicente Fox, y también si comparamos la elección del 2006 en que el PAN repite en la presidencia y la comparamos con el 2012 en que el PAN es derrotado por el PRI, creo que podemos decir que cuando hay un cambio de partido en el poder, las cosas se toman con más tranquilidad. ¿Ve usted las cifras que arrojan las encuestas como fidedignas? ¿Podemos confiar en ellas? A ver, las encuestas no son perfectas, pero tampoco están tan equivocadas como algunos piensan. Una encuesta puede tener 3, 4, a lo mejor 5 puntos porcentuales de diferencia. Hay circunstancias en que la gente miente de forma sistemática las encuestas. Yo no veo que sean las condiciones hoy, y lo que veo son encuestas muy diferentes hechas por realizadores de encuestas de tendencia muy diferente, y todas arrojan más o menos el mismo orden. Donde hay diferencias son en los márgenes de victoria de Andrés Manuel López Obrador, pero en este momento creo que las encuestas nos están dando una imagen de un Andrés Manuel López Obrador que está en una cómoda ventaja en el primer lugar. Que las cosas pueden cambiar en 2 meses de campaña, claro que pueden cambiar, pero en este momento Andrés Manuel es claramente el favorito. Lo dicen también las apuestas, las líneas allá en Las Vegas, le están dando a Andrés Manuel creo que un 70% de probabilidad de victoria. ¿Y qué necesitaría suceder para que estas cifras, estas encuestas disminuyeran y para que el candidato de Morena bajara en su popularidad y en la intención de voto? Pues lo que podría ocurrir serían errores por parte de Morena o de Andrés Manuel López Obrador. Todos recordamos el 2006, Andrés Manuel empezó con 10 puntos de ventaja. Para cuando vino el primer debate, ya tenía nada más 4 puntos de ventaja o 3 puntos de ventaja, por ahí andaba. Según consulta Mitofsky tenía 3 puntos de ventaja. No se presentó al primer debate, perdió 4 puntos, ya estaba 1 abajo. Y después la campaña de que era un peligro para México se vio fortalecida por las mismas conductas de Andrés Manuel, por decirle chachalaca al presidente Vicente Fox, por mostrarse realmente muy descabellado a veces. El Andrés Manuel de hoy es más maduro, tiene 64 años, está cometiendo menos errores, y si comete errores lo sabe manejar con una buena dosis de sentido del humor. Si lo acusan de estar siendo apoyado por los rusos, dice: yo soy Andrés Manuelovich. Si dice algo que le puede generar problemas, como ofrecer una amnistía a los delincuentes, sabe explicarlo y lo toma con sentido del humor, y por lo tanto es menos vulnerable a los errores que pudiera cometer. Yo diría que ofrecer amnistía a los delincuentes y postular a Napoleón Gómez Urrutia como candidato al Senado son 2 de sus grandes errores, y sin embargo no le han hecho mella en las encuestas de opinión. ¿Y ve usted un electorado participativo interesado en el proceso electoral? Veo un electorado muy interesado. Para empezar, el debate del 22 de abril fue visto por un número récord de televidentes.
y esto es una buena señal. De hecho, fueron unos 15, nada más en televisión, de entre 15 y 17 millones. Estamos hablando de cifras similares a las que logra la Selección Nacional de Fútbol. Sí veo un público interesado, sí se está involucrando el ciudadano, esto me parece razonable. Y los debates funcionó el primero y funcionarán los siguientes como herramienta para que el electorado pues tenga un voto informado. La gente tiene por lo menos oportunidad de ver cómo se comporta un candidato y no nada más en, no sé, pequeños segmentos informativos en que a lo mejor el candidato aparece 20 segundos. Creo que el debate generó tal interés, el del 22 de abril, precisamente porque hubo 2 horas para ver cómo reaccionaban los candidatos. Creo que el formato que se usó el 22 de abril es mejor que los que teníamos con anterioridad. No es perfecto, el formato fue un poco complicado y un poco confuso, pero sí creo que es una mejoría y sí creo que la gente se quedó metida en el debate. Un tema muy interesante de los ratings, lo cual es raro en una transmisión política, es que el rating fue aumentando en lugar de disminuir. Y esto no es común en un debate político, quiere decir que la gente se fue enganchando. ¿Qué podemos esperar en los siguientes debates? ¿Propuestas, estrategias para cumplir esas propuestas o ataques, guerra sucia? Lo que dicen todos los especialistas en debates es que las propuestas no las escucha la gente. La gente está tan acostumbrada a escuchar propuestas vagas de los políticos. Yo voy a subir el sueldo, voy a dar bienestar para la familia, que finalmente la gente no se acuerda de las propuestas. En cambio, la gente se acuerda de las declaraciones muy controvertidas. Por ejemplo, yo les voy a cortar la mano a los delincuentes, y se acuerda de los ataques, pero desafortunadamente no se acuerda de las propuestas. Ese es uno de los grandes problemas de los debates en televisión. Pero también es verdad que la gente no necesariamente escoge a sus candidatos por razones intelectuales o por una forma racional de considerar las propuestas de cada uno de los candidatos. Lo que nos dice la experiencia es que son factores como qué tan bien me cae el candidato, es atractivo, no es atractivo, lo que llama la atención. Vicente Fox ganó la elección del 2000 a pesar de ser un patán que insultaba a sus rivales, particularmente a Francisco Labastida, que lo insultaba abiertamente. Y a pesar de eso, ganó la elección del 2000. En el 2012, Enrique Peña Nieto ganó la elección en buena medida porque era atractivo, era telegénico, era guapo. Y eso, pues, son factores que hay que tomar en cuenta. Y el próximo 1 de julio, ¿qué será más contundente? ¿Las propuestas, las estrategias de los candidatos o la simpatía que el electorado pueda tener de ellos por otra cuestión? Sigo pensando que el voto es emotivo y creo que lo va a ser. Pero estamos viendo un factor en el que en algunos casos, en algunos votantes, sí es la simpatía por Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el candidato que ha estado 18 años en campaña, que ha aparecido en más spots de radio y televisión que cualquier otro candidato. Pero también hay un voto de protesta, un voto negativo que está afectando al PRI, que está afectando a todo lo que se considere como parte del sistema. Estoy viendo un voto antisistema que castiga principalmente al PRI y a José Antonio Meade, a pesar de que Meade es por muchas razones un buen candidato. Fue una buena decisión escoger a alguien que no era priista, pero el voto anti-PRI es tan fuerte que en realidad ningún candidato tiene en estos momentos la capacidad de revertirlo. Es un voto también que está castigando severamente a Enrique Peña Nieto, el presidente que tiene una de las popularidades, de hecho la popularidad más baja a estas alturas del sexenio en toda la historia de nuestro país. Y si sumamos el voto anti-PRI y el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador por la simpatía que él tiene, y si siempre ha tenido la simpatía de un porcentaje importante, quizás 1/3 de los electores, pues ahí estamos viendo el resultado que pone Andrés Manuel López Obrador al frente, y ya bastante atrás a Ricardo Anaya, que perdió bastante del voto panista con la alianza que hizo con el PRD. Y al final, entre los 3 candidatos de los partidos políticos, a José Antonio Meade, que no ha logrado repuntar. Y en la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿usted ve también un electorado participativo e interesado en el proceso? Sí, bueno, para empezar, la Ciudad de México es la ciudad más politizada de nuestro país, quizás porque somos los más
burócratas, tenemos más gente que vive del gobierno en la Ciudad de México que en cualquier otra ciudad del mundo. Los chilangos siempre salimos a votar en buen número y creo que hay una contienda interesante entre dos mujeres, Alejandra Barrales por el PRD, supuestamente tiene el apoyo del PAN, pero claramente los panistas no están apoyándola, y finalmente Claudia Sheinbaum, que tiene esta ventaja enorme de ser la candidata de Andrés Manuel López Obrador en un año en que la figura de Andrés Manuel López Obrador ha sido dominante. Mikel Arriola del PRI curiosamente ha logrado traer el voto de los viejos panistas, estos panistas que no encontraban forma de votar a favor de una Alejandra Barrales, que no la consideran como una candidata para su partido. Pero sí veo una contienda muy intensa, y quizás más intensa porque creo que la contienda entre Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales va a ser bastante más cerrada de lo que va a ser la votación presidencial. ¿Cuál es el principal reto para la autoridad electoral en este proceso? El mexicano no le tiene confianza al INE. Han sido tantas las acusaciones, particularmente de Andrés Manuel López Obrador, que todas las contiendas electorales están amañadas, que la gente ya no le tiene confianza al sistema electoral. La gran tarea del INE va a ser preservar la confianza que haya y fortalecer la confianza en las elecciones. Sergio Sarmiento, muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, es un placer. Gracias por estar aquí.